Bueno, para mí es un gran honor poder presentar a Eduardo Subirats, que ha venido a Lima, en realidad, para presentar su último libro, Mito y Literatura, que ya está dando mucho que hablar. Busqué algunos, he estado en la tarde husmeando el internet, a ver las distintas entrevistas que a Subirats le han venido haciendo en los últimos años, como lo definen como uno de los más importantes filósofos españoles de la década de los años del siglo pasado, en alguna fuente, y dicen que es un, entre comillas, intelectual español de madre alemana, crecido en una negra Barcelona franquista, de la que escapó en cuanto pudo a París y Berlín, no sin antes infiltrarse en las escaramuzas estudiantiles contra la policía militar fascista. Esa es una de las definiciones de su carrera académica, ¿no? Está formado en la Universidad de Berlín, tiene, como se ha dicho, una cantidad de libros impresionantes que oscilan entre un estilo periodístico, por un lado, y de un academicismo y rigor intelectual envidiable. Pero en sus críticas al pensamiento posmoderno le han representado todo tipo de críticos. De hecho, en su libro sobre el continente vacío, donde busca desmantelar la lógica de la colonización española ejercida sobre el continente americano, él ve un poco la conquista no solamente como un expolio económico y la imposición de una identidad cultural ajena, sino que además sugiere que esta conquista trajo como consecuencia la cancelación de la memoria histórica en muchos autores iberoamericanos. Y lo interesante es que la crítica profunda que él hace frente a la producción cultural y literaria moderna, él habla ahora de las grandes obras clásicas de la modernidad, pero su definición de clásico creo que sería interesante que él mismo lo definiera, porque difiere mucho de lo que solemos entender con ese término. En todo caso, lo que él estudia es la raíz mitológica de las grandes obras literarias latinoamericanas, y en realidad lo que hace es un pedido para que se retornen a las fuentes, ¿no? A las fuentes mitológicas, religiosas, épicas, a las formas de vida tradicional que pueden servir de inspiración para un proceso creativo, innovador, para una búsqueda de la conciencia y de la identidad. Definitivamente es un crítico ácido de la modernidad y de la posmodernidad, que en realidad es su corolario. En alguna entrevista que he visto, en realidad él no se rechaza entender a los grandes artistas americanos como meros continuadores de las vanguardias europeas. Incluso sugiere que hay una enorme arrogancia intelectual por parte de los académicos europeos y norteamericanos al analizar lo que ha sido el siglo XX, que de alguna manera ha sido el gran siglo de oro latinoamericano para la literatura. Y sugiere en algún lugar que los norteamericanos simplemente están cegados en la literatura como un producto comercial, que les interesa mucho el realismo mágico, y que en realidad él reta a los artistas contemporáneos para que repiensen toda su historia cultural latinoamericana, con sus grandes aportes de nuevos modelos sociales, entre otras cosas, ¿no? Pero sí habla de la posmodernidad como un proyecto fracasado, que incluso toda esta moda de la posmodernidad ha impedido que se discutan los grandes temas americanos, como puede ser la recuperación de la memoria histórica y sus formas de vida.
En fin, no quiero prolongar más esta breve introducción y los dejo con Eduardo Subirats y con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle en primer lugar a Ramón Mújica por la generosa invitación a presentar este libro en esta casa. Y es para mí un honor poder estar en la Biblioteca Nacional y estar con ustedes. No voy a hacer no tenía pensado hacer realmente una presentación, pero voy a presentar indirectamente o voy a hacer un pequeño preámbulo a mi conferencia con una presentación de este libro. De este libro voy a decir dos palabras sobre este libro, qué significa y por qué creo que este libro realmente ha generado ya una polémica en México y en Colombia, donde los presenté en meses anteriores. ¿Y por qué? Este libro, Mito y Literatura, le precede un libro que ustedes no conocen, que se llama El continente vacío. La edición española fue destruida y la edición mexicana se vendió, pero no ha sido reeditada. Hubo una tercera edición reciente, aumentada en Colombia, pero que ha tenido una distribución local por causa de que era una editorial académica. En este libro analizo lo que titulo La teología de la colonización. Y obviamente, al hablar de teología de colonización, el libro fue publicado justamente en el contexto de lo que los españoles llamaban el quinto centenario del descubrimiento. Eso creó un malestar entre los círculos progresistas españoles, porque ponía al descubierto algo de lo que ellos no querían hablar y no querrán hablar nunca, y es de la imbricación de la teología cristiana, y además no solamente de la teología cristiana, sino de la teología cristiana más reaccionaria de Europa en el siglo XVI, con el proceso del genocidio colonial y de la destrucción ejemplar de grandes civilizaciones y de los pueblos de América. Entonces, pero ese libro, y por eso lo menciono ahora, no solamente es un análisis crítico, siento decir lo que es el único análisis crítico que se ha hecho sobre el colonialismo español, también es un análisis afirmativo y alegre de un autor que ustedes conocen probablemente mejor que yo, porque es un autor peruano y que es el primer autor peruano y es el primer humanista de las Américas, y ese personaje fue el Inca Garcilaso. Y ahí descubrí, cuando estudié entonces el Inca Garcilaso, que no era el Inca Garcilaso un cronista, como se lo ha tachado a lo largo de una historiografía latinoamericana y española completamente conservadora y completamente cegada, sino que lo clasifiqué, vamos a decir así, o lo elevé a el primer gran humanista latinoamericano y un filósofo. Y además puse de manifiesto algo que no se había percibido, y es que el Inca Garcilaso tradujo una obra que fue precisamente la obra, en mi opinión, más importante del neoplatonismo del siglo XVI-XVII. El libro de León Hebreo, Diálogos de Amor, en su traducción. El libro se editó, bueno, el León Hebreo era de origen portugués, fue expulsado de Portugal por el antisemitismo de la corona portuguesa, fue luego expulsado de España en el 1492, y luego fue expulsado después de Nápoles por el antisemitismo francés, y fue expulsado de muchos lugares. Fue un hombre que tuvo esta historia del intelectual judío del siglo XVI europeo, vamos a decir, típica. Y escribió un libro bellísimo. Pero el Inca Garcilaso, además, en este libro encontró claves conceptuales para reconstruir filosóficamente y literariamente su interpretación de la cosmogonía, de la filosofía o de la metafísica y de la mitología inca.
Y entonces terminé el libro señalando con una intuición que no veía completamente clara, pero lo solté. Y más o menos la receta era, en primer lugar, ninguna obra literaria, en el sentido amplio de literatura, en América Latina, puede prescindir de esa puerta abierta que dejó el Inca Garcilaso, que consiste en recuperar la memoria destruida. Es una frase además que él emplea rotundamente en su libro, en los comentarios reales, esta república antes destruida que conocida. Recuperar esta memoria destruida, es decir, sus mitos, es decir, sus cosmologías, sus formas de vida, sus formas de adoración, sus conceptos de naturaleza, en fin, su fundamento espiritual de la civilización inca. Este era bien. Más tarde, es decir, esto lo escribí en 1992, y no fue sino a finales de siglo, a comienzos de siglo, que entonces comencé a trabajar un territorio para mí nuevo, que era la literatura. Cuando ya estaba en Estados Unidos y era profesor de literatura, y entonces ahí estudié una serie de autores. Voy a enseñar alguno porque es también peruano, y vamos a decir, es alguien que encontré además un paralelismo, una relación intensamente íntima entre ambos autores, y este autor es José María Arguedas, el autor que reconoce la esencialidad de la lengua, de los mitos y de las sabidurías de los pueblos incas o pre-incas, o de lo que queda de ellos, y lo reincorporó en una doble dimensión, a su vez poética y literaria, y también antropológica, en un sentido completamente transgresor de la antropología, como se ha venido haciendo y como hoy se hace todavía peor en los marcos académicos latinoamericanos y norteamericanos. Y después de trabajar Arguedas, trabajamos con otros 5 autores bajo siempre la misma perspectiva. Juan Rulfo. Entonces ahí descubrí que lo que la academia, mis colegas llamaban en New York, llamaban realismo mágico, no era realismo mágico, que es una palabra absurda, sino que era simplemente reconocer en las memorias populares, en este caso en su libro Pedro Parra con los pueblos de Jalisco, reconocer en las memorias populares los restos, los residuos de una memoria mitológica perdida, o para utilizar un concepto que nos resulta más familiar en el mundo contemporáneo, que es una memoria inconsciente, recuperar una memoria inconsciente. Entonces, ahí descubrí algo muy sencillo de descubrir: en las mujeres de Comala habita el alma de diosas, de las antiguas diosas del Mixtlán azteca, y que el Mixtlán azteca no es el infierno cristiano. Resulta que el Mixtlán azteca no es un lugar de muerte y de tortura, sino que es un paraíso, es un lugar de fructificación de la tierra. Esa es la diferencia esencial entre la concepción cristiana y la concepción americana, original americana, los pueblos originales de América, que consideran que, como los pueblos griegos y como los pueblos védicos, etc., o sea, todos los pueblos del mundo han partido de la idea de que la tierra es el fundamento de la vida, es el lugar de generación de la vida, y es el lugar donde la muerte se transforma en vida. Y entonces, naturalmente, los personajes de Comala, las mujeres de Comala, son mujeres que viven en esa tierra fértil, en la cual las dimensiones de la vida y la muerte no se oponen radicalmente, como mundos contrarios, como ocurre en la mitología cristiana, sino que constantemente viven, cíclicamente, mejor dicho, experimentan cíclicamente un proceso de regeneración y de intercambio de elementos, en los cuales la vida y la muerte
dialogan de una manera intensa y de una manera poética. Y lo mismo encontré en diferentes aspectos, diferentes elementos en otras novelas que analizo en este libro, Mito y Literatura, concretamente Robastos, Yo el Supremo, catalogada por los obispos de la Academia Norteamericana como novela histórica o novela política o novela de tiranos, pero en realidad ahí descubrí que obviamente sí trata de un tirano, pero lo que es importante no es que el objeto es un tirano, sino la perspectiva desde la cual este personaje, Rosa Robastos, contempla la historia política de una emancipación fracasada de Uruguay y de América Latina, y es una perspectiva que es mitológica, es chamánica, es claramente chamánica, y por esa razón esta novela merece una atención especial. Lo mismo hice entonces con otras novelas como La Macunaíma de Mario Andrade, y de una manera muy esencial, una novela que merece una mención especial y que es poco conocida en el mundo hispánico, entre otras cosas porque la traducción española de esta novela es infame, es Gran Desertado Veredas de Robastos, de João Guimarães Rosa. Bueno, esto simplemente es lo que quería señalar como introducción a este libro, y en respuesta a la amable pregunta de Ramón, también les diré por qué desde la primera página, desde la solapa de este libro, anuncio que voy a hablar de 5 novelas clásicas. Y obviamente es una provocación, o sea, obviamente, como vivo en Estados Unidos, rodeado de grandes sabios, o de grandes arrogantes y bastante ignorantes, los latinoamericanos, ellos siempre consideran a la literatura americana como la palabra que ellos utilizan, incluso explícitamente, es la palabra subalterna, una palabra que considero un insulto, pero ellos lo utilizan como en fin, normal. Entonces, la literatura latinoamericana es una literatura subalterna, y lo cual quiere decir que se puede tratar desde cualquier categoría de lo que ellos llaman teoría, que es una teoría general y abstracta, fabricada en París y reciclada en las universidades de Yale o de Duke, y aplicadas entonces a este material subalterno, que son cualquiera de las novelas. Entonces, esa es la jerarquía bajo las cuales se contempla la literatura latinoamericana en Estados Unidos y en Europa. Entonces ahí le di la vuelta. No, eso no es una literatura subalterna, no es una literatura marginal. Una novela como la de Robastos es una novela absolutamente fundamental en términos de literatura mundial. Y en la novela de João Guimarães Rosa es una novela absolutamente central desde la perspectiva de alguien que quiera conocer la literatura europea, vamos a decirlo así. Es una visión, inclusive es una visión extremadamente sofisticada y muy revolucionaria de la propia literatura europea. João Guimarães Rosa era una persona extremadamente familiarizada, intensamente familiarizada con la literatura europea, y dialogaba con ella. Lo mismo puede decir de Robastos. Entonces, utilizo esta categoría polémicamente contra mis colegas, de estúpidos, arrogantes colegas de New York, y también contra la timidez del latinoamericanismo en América Latina, que en los últimos años, o a lo mejor siempre, no lo sé, pero lo que veo es que se han dedicado a hacer trabajos de reconstrucción o de interpretación de esas novelas, siempre asumiendo ni siquiera una actitud subalterna, algo peor, una actitud provinciana, o sea, una actitud sí, este es el gran escritor que escribió sobre Abancay y que recoge las realidades locales, y por lo tanto, pues sí, lo queremos mucho en nuestro pueblo porque habla de nuestro pueblito, y bueno, puede ser que exista una traducción alemana, pero es porque ahí también en Alemania hay turistas que les interesa saber lo que ocurrió en Abancay. Esta mentalidad que aplica la Academia Latinoamericana al arte, a la música, o sea,
y a la literatura y al pensamiento, o sea, al escaso pensamiento que existe en el pensamiento filosófico articulado que existe en el mundo hispanoamericano. Es decir, una especie de actitud de autocolonización, o bien, inclusive, asumiendo como ley de oro, pues categorías absolutamente patéticas, como realismo mágico, que es una especie de absurdo si uno lo piensa bien. ¿Qué significa eso de realismo mágico? Entonces, sí, todo lo que se ha hecho en América Latina, desde Borges hasta Arguedas, todo es realismo mágico. Y vámonos a casa. Entonces, he planteado esas dos estrategias, debo decir. Una es histórica y otra, digamos, es política, histórica en el sentido de que se analiza esas novelas desde una tradición muy amplia, recoge la memoria de la colonización como un aspecto central, sin el cual no se puede entender nada. No se puede entender nada del racismo inherente a nuestras culturas latinoamericanas, no se puede entender nada inherente a la corrupción, no se puede entender nada de nada en el mundo contemporáneo, y menos aún en la literatura, o menos aún en el proyecto el proyecto genial de Arguedas. Y otro aspecto que es contemporáneo, y es la confrontación, que además ha sido, en mi caso, una confrontación violenta con el mundo académico norteamericano, que es incapaz de saltar por encima de los límites pueblerinos de este medio académico, pero que, como tiene poder económico y político detrás, por esa razón creen que son, digamos, globales. Es decir, esta ampliación artificial de una actitud hiper especializada y encerrada en la mediocridad de los departamentos de Spanish y Portugués, transformado en principio al que, desde el punto de vista de estos académicos, debe obedecer todo individuo que se dedique a la literatura o a la crítica literaria en el mundo moderno. Solamente quiero añadir una cosa también que es importante. Este libro no solamente ataca y trasciende, claramente, o sea, ataca y trasciende este encerramiento, esta mediocridad, esta falta de visión en el mundo contemporáneo, esta reducción de la masa encefálica de la crítica literaria y de la producción literaria hoy, en el mundo de hoy, sino que también ataca lo que llamo literatura de boutique o periodismo literario, es decir, lo que también se puede llamar la sistemática destrucción de la literatura a través de la industria cultural. Les voy a contar una anécdota. Este libro, Mito y Literatura, sufrió durante 2 años, pasando de mesa en mesa de editores, y solamente uno de ellos me respondió. Y lo cito en la última página, en el epílogo. Esta era la editorial Tusquets. Y el lector de Tusquets no solamente era una persona a quien no conocía, aunque me decía que me conocía a mí, no solo era una persona mediocre intelectualmente, sino arrogante, y me dijo en una frase que no sé si repito ahora literalmente, pero dijo: sí, su libro podrá ser muy interesante y es muy erudito, y usted arroja eventualmente una dimensión que no hemos tratado hasta ahora en la literatura latinoamericana, pero los libros a los cuales usted se refiere, es decir, Los ríos profundos de Arguedas, El Pedro Páramo de Rulfo, Yo Supremo, Tanisetao, Macunaíma, esos libros hoy no los conoce nadie, excepto quizás sus estudiantes. Y por tanto no podemos publicar su libro. Lo que es una profecía que a otros se cumple, es decir, eso es una profecía estratégica. Para el editor lo que importa no son libros clásicos a los que uno se puede referir
intelectualmente, en los cuales uno pueda aprender intelectualmente y espiritualmente, en los cuales uno se pueda formar, que es como se lee en los libros clásicos, sino lo que le interesa es producir literatura barata, que se consume rápidamente en el metro o en el avión y cuya insatisfacción o cuya falta de intensidad permita que pasar al consumo del libro siguiente, a través de un sistema de premios en el cual pues, cada mes o cada 2 meses hay una estrella literaria que es exaltada como el gran genio y al día siguiente es relegada al basurero de la literatura. En fin, ese es también un aspecto que pongo en manifiesto indirectamente a través del análisis de estas obras. Bueno, creo que me he alargado un poco en este preámbulo y voy a tomar el paso porque me he quedado sin voz. Y voy a leer este cuento sobre 3 novelas. Y también voy a explicar por qué. O sea, esto me lo dijo una vez una estudiante americana. Me dijo, mi profesor de comparativa me aconseja no acercarme a los departamentos de español, porque en los departamentos de español se analiza literatura hispánica o portuguesa solamente desde una perspectiva local, solamente se ven a ellos mismos. Son incapaces de establecer relaciones entre, vamos a decir, entre Guimarães Rosa y Thomas Mann, ¿no? Son incapaces de verse a sí mismo a través de los ojos pues, de la literatura alemana o de la filosofía francesa, no son capaces. Esto es creo yo, es una tradición, es una mala tradición que el mundo hispánico en particular, el portugués, el brasileño menos, un poco menos, y tiene que ver con el aislamiento bajo el cual ha vivido esas culturas con respecto a las culturas que desde el siglo XVI, XVII hasta el día de hoy pues, han desarrollado ideas permanentemente nuevas, es decir, los grandes movimientos intelectuales que llamamos modernos y que definen la modernidad, es decir, el humanismo renacentista, la reforma religiosa, la llamada ilustración, el esclarecimiento científico del siglo XVII y del siglo XVIII, y las revoluciones burguesas consiguientes y el liberalismo del siglo XIX, en el mundo hispánico no han llegado, simplemente no han llegado. Y lo cual quiere decir que muchas cuestiones que para un alemán son como, bueno, pues son cuestiones que son principios evidentes, a un señor en Madrid no hay que explicárselo. Hay que explicarle, por ejemplo, que, no sé, hay que explicarle que lo que es el sujeto, lo que es la autonomía del sujeto, hay que explicarle lo que es el esclarecimiento, no hay palabra para definirlo, hablan de ilustración, hay que explicarle lo que fue el humanismo, hay que explicar lo que fue la reforma, y esa suma de ignorancias les lleva siempre a pensar siempre en la frontera de los Pirineos y a trasladar esa frontera a América Latina y a encerrar esa cultura en un mundo aparte que se vuelve opaca. Y además, viviendo en Estados Unidos o en Alemania, eso se ve perfectamente. Además, esto lleva también a una situación muy peligrosa y muy suicida con respecto a los colegas, a los estudiosos de otras literaturas. Es decir, un señor que haga literatura alemana considera que, bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo con la literatura latinoamericana? Porque no hay nada que merezca la pena, solamente esos premios literarios que no son legibles. O a lo mejor han leído una vez pues, un cuentecito de Borges, como hizo Foucault, y entonces lo cita a título de exotismo, y entonces se hace la gran fiesta, pero o sea, faltan las mediaciones intelectuales para que exista un verdadero diálogo entre el punto artístico, cultural, intelectual y literario,
pues, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y del mundo latinoamericano en particular. Me refiero al mundo latinoamericano porque el español lo doy por muerto. No se ha producido casi nada interesante en el siglo XX. Esa es la situación. Entonces, este libro se trata de armar la guerra de varios frentes con todos esos problemas y de hacerlo a través de una interpretación lo más erudito que puedo hacer. Pero básicamente se puede decir que es una lectura muy germánica. He leído, pues, leer a Arguedas desde los ojos de la teoría de la naturaleza de Klee, por ejemplo. O sea, es una cosa que, claro, esto no es una mirada corriente, pero es una mirada absolutamente maravillosa, porque entonces ahí uno descubre en su tratamiento de la naturaleza un elemento que en el mundo, obviamente, en el mundo español no existe ni sensibilidad, a nadie se le podría ocurrir que eso podría ser un misterio en el sentido profundo de la palabra, porque el mundo español es un mundo muy católico, muy ortodoxamente católico, y para el catolicismo la naturaleza simplemente es pecado o simplemente es una abstracción. Entonces simplemente es una aproximación que es interesante porque plantea un diálogo cultural intenso entre un ratístico, una teoría de la naturaleza de Goethe, por ejemplo, y el mundo de Arguedas, o entre los misterios griegos de Demeter y el misterio de los ríos profundos de Arguedas. Bueno, nada más, porque se me va el tiempo con los preámbulos y me gustaría leer esta conferencia, y es una conferencia un poco larga. En esta conferencia deseo destacar a tres autores que representan la síntesis de mitología, psicología y una reflexión ejemplar sobre nuestro tiempo histórico: Kafka, Rulfo y Beckett. Sus obras pueden considerarse ejemplares por esclarecer aspectos sustanciales de las sucesivas crisis civilizatorias modernas. Para comenzar, quiero insistir en las figuras literarias de la crisis de la conciencia moderna en esos autores. Y quiero señalar una particularidad común, que al mismo tiempo es la real y fundamental puerta de entrada a su universo simbólico. Juan Preciado de Rulfo, Molloy o El Innombrable de Beckett y Joseph K. o K. de Kafka son, ante todo, existencias desahuciadas, desamparadas. Son, además, sujetos mínimos y minimalistas. Sus biografías son secuelas de múltiples procesos de deconstrucción intelectual, emocional, social y física. Sus caracteres psicológicos se dibujan con rasgos débiles y atributos ambiguos. Todos ellos son individuos sin nombre o denominados apenas con unas siglas. Y todos poseen una aura espectral. Tanto emocional como intelectualmente son seres mutilados, incapacitados y precarios. Constituyen entidades lingüísticas abstractas, desde un punto de vista tanto social como psicológico o existencial. Se pueden definir literalmente como vidas huérfanas. Todos ellos carecen de padre y todos expresan un conflicto profundo e irreparable con sus madres o con figuras maternales. No mantienen relaciones emocional y psicológicamente sustanciales con las memorias de un pueblo, con sus raíces naturales y con las dimensiones espirituales de la existencia humana. Los tres modelos de conciencia que representan las obras de Rulfo, Kafka y Beckett, y me gustaría decir también, porque es otro nuestro, José María Arguedas, comparten una misma orfandad, y el concepto de orfandad lo trata Arguedas, además lo trata bajo el concepto, usando la palabra quechua, huasco, no me acuerdo ahora. Una misma orfandad existencial a pesar de las diferencias geopolíticas, culturales
y religiosas que distinguen a esos tres autores, a saber, un azteca bajo la opresión colonial católica, un judío centroeuropeo en conflicto con la teología política cristiana, Kafka, y un celta con conciencia terminal de la civilización occidental, es decir, Beckett. Pero Juan Preciado, K. o Molloy también son huérfanos en un sentido más profundo. Son huérfanos de un mundo enajenado y fragmentado hasta el extremo de su total incomprensibilidad. Podemos hablar de una orfandad social y cósmica y de un ser en el mundo huérfano en todas esas novelas. Y podemos extender esta conciencia, esta orfandad a las memorias culturales y los vínculos mitológicos que unen a la conciencia y el ser. Podemos referirnos a una orfandad existencial en un sistema dominado por las burocracias policiales, por la corrupción jurídica y económica o por un violento sexismo patriarcal en esas tres novelas. Podemos hablar de una orfandad política bajo un poder arbitrario, opresivo o criminal. Y con eso hago un ejercicio mínimo, mental, de una comparación. Es decir, son tres novelas que pertenecen a tres mundos religiosa, filosófica, metafísica, políticamente diferentes. Y sin embargo hay un elemento profundo, común, que llamo orfandad, que llamo precariedad, que llamo una existencia limitada. Y este es lo que nos permite establecer un diálogo cultural a través de las fronteras nacionales o de las fronteras geopolíticas entre un pseudomundo llamado primero y un pseudomundo llamado tercero. La orfandad y el minimalismo lingüístico de esos narradores son relevantes desde el punto de vista de su doble función estructural en la novela como forma. Es decir, bueno, el narrador es el sujeto que organiza lingüística y compositivamente la narración. Al mismo tiempo representa un modelo ideal de conciencia con el que la experiencia estética subjetiva del lector tiene que identificarse necesariamente. O sea, solamente podemos leer a través de esa identificación con el narrador, y el narrador es el que organiza el conjunto de la novela de una manera legible. El deterioro y la desarticulación del narrador, como ocurre en todas las tres novelas, de manera radical, quizás la más radical es la de Rulfo, entraña por consiguiente el cuestionamiento y la misma destrucción de su función organizadora de la novela como un proyecto estético e histórico. O sea, les recuerdo que la novela es un proyecto, en realidad es un proyecto civilizatorio. La primera novela, en fin, es moderna, es Quijote, y el Quijote es precisamente una marca, digamos, se puede decir que es una primera novela porque marca el nacimiento de una conciencia individual y de un narrador que es autoconsciente y que articula un mundo en descomposición en torno suyo. Entonces, al llevar esta descomposición del narrador a este extremo, eso es lo que permite leer y entender las novelas como un relato de la descomposición de nuestro mundo. Ponen de manifiesto la estructura dañada de la conciencia moderna a lo largo de este proceso. El verbo identificar, es decir, hablo del narrador, o sea, cuando leemos una novela nos identificamos de una manera u otra o nos anti-identificamos con ese narrador. Pero el verbo identificar y el sustantivo identidad son en primer lugar categorías lógicas. Su fórmula clásica es A igual a el concepto de identidad. Lo que es, y lo que es. Eso es una lección de filosofía para párvulos. Lo que es, lo que no es, no es. Ese es el principio de identidad lógica desde Parménides. Y esto encierra un principio excluyente de una realidad no dual en la que la vida y la muerte, el ser y el no ser, se funden en una unidad superior, dinámica y creadora. Semejante exclusión de la realidad en sus aspectos miméticos y mistéricos, y les recuerdo que hablo de misterio en sentido clásico de la palabra, o sea, misterio era una iniciación de características místicas secretas, ultra secretas en realidad, a través de la cual se empleaban probablemente drogas y a través de la cual se hacía una experiencia
de la cual sabemos algunas cosas por algunos detalles literarios que se han dado. Plutarco habla un poco, Platón habla de la hipopteia, o sea, al final del misterio lo que había era una visión extática de la belleza del ser, de la plenitud del ser, una visión placentera de participación, de unión con este ser del mundo, a través de un ritual que podríamos llamar mágico, realmente mágico, que estaba relacionado con los misterios del crecimiento vegetal y con la reproducción de la vida en la Tierra. Bien, nos identificamos con un carácter, con sus pasiones y conflictos, que comprendemos como ajenos y al mismo tiempo sentimos, aunque solo sea un instante, como más verdaderos que nosotros mismos. Y experimentamos una identificación simbólica, es decir, intelectual y emocional, con todo lo que nos asombra como algo desconocido y revelador. Es una identificación en el sentido de una conciencia romántica, la constitución de un estado intelectual y emocionalmente receptivo de la unidad no dualista del ser. Pero es una identificación al mismo tiempo antirromántica, porque es consciente de la disolución histórica o civilizatoria de esta armonía originaria. Bueno, voy a leer un párrafo más, aunque sea un poco erudito y quizás se sigue un poco lejos, pero en fin, hablo del verbo alemán einfühlen, que se traduce por simpatía o por envolvimiento o empatía, y que tiene algo que ver con esta identificación con el narrador. Eso es suficiente para la discusión que quiero plantear hoy. Ahora voy a hablar de otro tema, más allá de la identificación, voy a hablar de ese sujeto con el cual nos identificamos al leer la épica rota de Kafka o la extraña épica de Juan Rulfo en Pero Páramo. El personaje Molloy de Beckett se levanta netamente como un sujeto racional de conocimiento fundado en una rigurosa lógica cartesiana y erige un idealismo metafísico inspirado en la filosofía de Berkeley. Es por consiguiente una conciencia ontológicamente vacía, lingüísticamente constituyente de entidades abstractas y objetivadas en consonancia con la tradición filosófica racionalista y cientificista de Occidente. Solo que ese sujeto cartesiano, esa autoconciencia racional, el sujeto moderno por excelencia representado por los narradores de Beckett, es un ser incapaz de orientarse en el espacio y el tiempo, apenas puede reconocer los objetos y las personas o los signos más elementales de su entorno. Su inteligencia solamente es capaz de realizar operaciones lógicas rudimentarias y su expresión humana se limita a gestos elementales. Y no puede enunciar el postulado general del racionalismo moderno, je pense, je suis, donc je suis, sin provocar la risa. Es una criatura completamente extraviada en un mundo que ni reconoce, ni puede reconocer en un sentido estrictamente racional. Esto, así defino la naturaleza, la estructura subjetiva de los narradores de Beckett. El conflicto formal que atraviesa la novela de Beckett puede resumirse como la constitución minimalista de un narrador y una narración que al mismo tiempo se destruyen a sí mismos en un mundo sujeto a un real proceso de descomposición. Pero, desde la perspectiva lingüística, ese conflicto se traduce en la imposibilidad de utilizar un lenguaje radicalmente extrañado que no haya perdido enteramente su función comunicativa y sus mismos referentes. Ese es el drama histórico, es el drama psicológico, es el drama filosófico, es el drama civilizatorio de Beckett. Es decir, en dos palabras, estructura racional, pero al mismo tiempo es una estructura racional que no es capaz de distinguir si está a la derecha o a la izquierda, o es de día o es de noche. Una estructura lógica que no le funciona, su cerebro no funciona muy bien, y
y el uso de un lenguaje para expresarse, para escribir, que él reconoce como extraño. Y tengo una cita que tal vez sea interesante para ustedes, que voy a traducir, en la que dice: tengo que hablar, cualquiera que sea el significado de esto, no teniendo nada que decir, no teniendo palabras, sino las palabras de los otros, yo tengo que hablar. Nadie me compele, nadie me obliga, no hay nadie, son personajes solitarios en medio de la nada. Es un accidente, es un hecho. Bien, bajo esta perspectiva quiero señalar las características, digamos, minimalistas de Beckett. Es un sujeto lingüístico en estado puro. Sin embargo, simbólica y mitológicamente, el innombrable Homo Loy, como la mayoría de los personajes de Beckett, reúnen los rasgos elementales de un payaso, del clown o de un trickster. Y subrayo que el payaso o el trickster no solamente representan figuras lingüísticas que provocan a la risa, son entidades en un sentido no gramatical, sino substancial de la palabra. Son seres mitológicos, son dioses o divinidades vinculados al concepto griego de eidos y al concepto latino de idea. Son principios ontológicos de identificación ligados al proceso de individuación del humano como existencia física, lingüística, cognitiva y espiritual. Representan el aspecto substancial de un narrador cuya estructura psicológica se sitúa en los límites de un reino arcaico, prelógico y prelingüístico del ser. Claro está, esto es una crítica al estructuralismo, pero lo dejo de lado. Por eso los tricksters de Beckett, es una experiencia muy simple. Yo cuando era jovencito, Beckett todavía vivía, estaba en Berlín y vi una representación de Molloy, de Waiting for Godot, Esperando Godot, en Berlín. Y era un montaje que él mismo hizo. Y me llamó mucho la atención, yo era un jovencito, que esta obra, que es una obra trágica, y es una confrontación con el no ser, con la nada, es bastante trágica, es bastante dolorosa. Sin embargo, estaba montada de tal manera que desde las primeras palabras hasta las últimas hacían partirse de risa al público. Entonces, esos dos elementos son los que aquí pongo de manifiesto, como la estructura racional de un yo que se autodisuelve y que por tanto pone de manifiesto conflictivamente el final de la civilización, pero lo hace desde una perspectiva arcaica de un clown. Todas las religiones tienen esos personajes, el trickster. Y esto es lo que le permite su vitalidad literaria, y no solamente literaria, sino además le permite su fuerza, vamos a decir así, subversiva, su fuerza expresiva, su capacidad de llevar al espectador más allá del simple relato, pues somos sujetos lingüísticos de una lengua que no nos pertenece y por tanto no somos nada, y váyanse ustedes a dormir. Ahora voy a analizar los narradores de K y Joseph K, de Kafka. Y bueno, han sido ampliamente analizados, no voy a citar aquí a nadie, excepto a uno, que es un personaje, un intelectual altamente interesante, que probablemente no conocen, porque las personas interesantes no se conocen, son borradas del mapa por los aparatos burocráticos. Y era un intelectual muy crítico, Anders. Y tiene un libro precioso sobre Kafka que se llama simplemente Pro y Contra. Y bueno, pues no voy a leerlo, voy a contarlo. Lo que pone de manifiesto Anders hace una lectura como muy simple, muy espontánea, clara, directa. Y pone de manifiesto que el proceso de Kafka, el proceso esclarecedor de Kafka, está construido sobre la base de lo que llama alejamiento
o un extrañamiento de la realidad. Se recuerden, el caso más notable que ustedes conocen es la metamorfosis. Pues nada puede ser más extraño y más extrañador de una realidad cotidiana, aburrida, sórdida, patética, de un muchacho de una clase media austríaca que transformarse en escarabajo, en un bicho. Obviamente, si de aquí y ahora nos convertimos en un bicho y actuamos como un bicho, pues eso genera un extrañamiento y si no una reacción de horror. Pero es a través de ese extrañamiento que nosotros entonces nos damos cuenta de la violencia, de la miseria, del vacío que caracteriza la vida cotidiana de un personaje o de una familia de clase media alemana o austríaca o checa en el contexto de las guerras mundiales europeas. En fin, señalo esta dimensión como una dimensión cognitiva esencial en la obra de Kafka. Al igual que Molloy o el innombrable Beckett, al igual que Joseph K. y K. de Kafka, el narrador de Rulfo, también es una existencia huérfana. Su madre y su padre han muerto ya antes de darse comienzo a los dos ciclos temporales, uno histórico y mitológico el otro, que se entretejen en esta novela. Juan Preciado también es huérfano en un sentido más sustancial. No tiene hogar, carece de vínculos emocionales con la comunidad humana y con la naturaleza, y su vacío espiritual es completo. Es un ser psicológica, física y socialmente enrarecido en un mundo de espectros. Es un individuo que es caracterizado por uno de los propios personajes importantes de la novela, la mujer adúltera, como un místico de esos. Y como los narradores de Beckett, el destino final de Juan Preciado es la desaparición, es la muerte. Tras la unión sexual con esa misma adúltera hecha de costas de tierra, identificada con el charco de lodo, burbujas y estertores, el narrador es presa de un calor abrasador, le falta el aire y muere sofocado. No había aire, dice. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca. El narrador de Rulfo aspira a su propio aliento de la misma manera que el innombrable de Beckett expulsa palabras vacías. Y al igual que K. de Kafka, reconoce el vacío como el principio que rige el orden universal. No había aire. Un mismo vacío, idéntico extravío e impotencia. A su vez, el virtual objetivo que distingue la tensión dramática de Pero Páramo, la conciliación del hijo de la chingada con el orden patriarcal cristiano, representado por el cacique, que debía fundar el orden colonial cristiano, se revela tan imposible como el significado espiritual de la ley en el contexto de los corruptos tribunales del proceso, o en el símbolo mítico y místico del castillo, en el castillo de Kafka. Y es tan quimérica esta unión espiritual con el Padre, como la voluntad de constituirse en un yo racional, de configurar intelectualmente un orden espacial y temporal objetivo y de reconstruir éticamente un cosmos divino en las obras de Beckett. O sea, así cierro con este breve análisis, este rápido análisis, del que a ustedes les va a quedar solamente unas partículas porque ha sido muy rápido, pero así cierro esta visión de la constitución terminal del sujeto moderno en esas obras. Y ahora voy a contarles un cuento, una cita de un cuento. En la Gala Ciencia, una cita divertida, espero que les entretenga. En la Gala Ciencia, Nietzsche cuenta la siguiente anécdota. Un loco llegó a una ciudad. Busco a Dios, exclamó en el mercado. Sus gestos de ansiedad desataron la hilaridad entre la multitud congregada. Pero el loco seguía insistiendo. Lo hemos matado nosotros. Hemos roto los vínculos que nos unían con el sol, con la luna, con la naturaleza. Hemos liquidado nuestras memorias mitológicas. Hemos destrozado los vasos comunicantes que nos unían tanto a la vida como a la muerte.
Ya sosegado, el forastero formuló una última pregunta. ¿Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? ¿No erramos por una infinita nada? Esos caminos errados a lo ancho de un vacío infinito son los que recorren sin excepción los narradores de Rulfo, de Kafka y de Beckett. Son nuestros caminos. El concepto de la muerte de Dios fue definido por Nietzsche como una secuela del principio racionalista de abstracción y poder, y de la destrucción de los vínculos éticos y estéticos de los seres humanos a través de los múltiples procesos de colonización y modernización, bajo el principio de esa misma razón instrumental. Dios también ha muerto en un mundo radicalmente materialista, entregado al culto del dinero como representante general y abstracto de un poder al mismo tiempo temporal y trascendente. Y esa muerte, que Nietzsche interpretó como una última consecuencia de la teología política del cristianismo, acarrea ineluctablemente la destrucción de los vínculos éticos de la sociedad, la fragmentación de la realidad, la regresión y empobrecimiento de la experiencia humana y una agonía histórica terminal. Pero Nietzsche, y con él Schopenhauer y Wagner desde un punto de vista estético, y Bauhofen, Abraham, Neumann desde la perspectiva antropológica y psicológica, por citar una larga tradición humanista, en la que no debieran excluirse a los nombres de Carl Gustav Jung, Carl Kerényi o Thomas Mann, no solamente constatan la muerte de Dios como un fait accompli, al mismo tiempo señalaban una transformación necesaria en nuestra manera de sentir y de comprender el mundo, capaz de restablecer la unidad y la armonía perdidas del universo. Es una tarea hermenéutica y psicoterapéutica, en el sentido más profundo de esas palabras, y define un nuevo humanismo crítico. El loco de Nietzsche también formuló esta posibilidad de regeneración y afirmación de la vida. Lo hizo por medio de un desvarío. ¿No tenemos que devenir nosotros, se pregunta, que devenir nosotros mismos dioses para poder aparecer dignos de esta acción, es decir, de la afirmación del ser? El retorno al mito, el restablecimiento de una experiencia religiosa arcaica, la unión mística y el devenir divino son también momentos culminantes en las tres obras literarias que aquí he analizado. Y obviamente debo también incluir, porque estamos en Perú, a la experiencia fundamental de los ríos profundos, a la experiencia mistérica de regeneración, ¿no? Si realmente es expuesta como experiencia iniciática y mistérica y de regeneración de la vida de Ernesto en los ríos profundos. El retorno al mito es esta dimensión regeneradora de una manera ostensible y sustancial en Pedro Páramo. La unión sexual con la mujer adúltera, eso es un tema que probablemente a lo mejor les ha pasado desapercibido, pero es en el centro geométrico de la novela. Juan Preciado, digamos así, el pseudo narrador de esta novela, es invitado por la mujer adúltera, que es la única mujer que no tiene nombre en la novela, y claro, no tener nombre significa que posee una dimensión supra-individual, y saben que la mujer adúltera y la madre tierra son conceptos sinónimos. Entonces, la invita a subir a la cama, y ahí hay una unión sexual que inmediatamente, o sea, de una manera muy sutil, se transforma en una unión mística de fusión con la tierra caliente y húmeda, en un abrazo amoroso muy bellamente expuesto, muy sencillamente expuesto, y que culmina en la asfixia y en la muerte de Juan Preciado. En una muerte en un sentido no cristiano de la palabra, porque Juan Preciado sigue viviendo, pero vive en otro reino, pasa a vivir en el reino del inframundo, del Mixtlán. El Mixtlán, para que no esté familiarizado con la mitología azteca, es el reino del inframundo. Su dios hermafrodita es
dios de la lluvia. Bueno, en fin, no hace falta palabra. Es el reino del inframundo, dominado por el dios hermafrodita de la lluvia, es decir, es un dios que es hermafrodita y además que reúne las dos dimensiones del cielo y la tierra profunda. Es Tlaloc, el dios Tlaloc. Es el reino de Tlaloc, se llama también Tlalocan, y es un reino en el cual es un reino que es húmedo, es un reino en el cual hay tierra y hay agua, que son los dos elementos fundamentales para la reproducción de la vida. Y es un paraíso, o sea, al contrario del infierno, exactamente lo opuesto al infierno. Esto todavía hoy es un motivo de conflicto entre los misioneros católicos en los ritos precisamente funerarios aztecas, en fin. Entonces, este retorno, lo que quiero explicar aquí es este retorno, exactamente lo mismo que ocurre con Arguedas, con Ernesto, el personaje de los ríos profundos, que desciende al río y allí entra en un contacto íntimo y se funde con una naturaleza mistérica y se regenera, entonces vuelve a la horrible ciudad de Bancay con sus conflictos y sus corrupciones. Lo mismo ocurre entonces en Pero Páramo a través de esta unión mistérica, erótica y mistérica con la madre tierra. Entonces, subrayo en esas dimensiones profundas la fuerza afirmativa de esas novelas que son altamente negativas, altamente críticas a través de aspectos como los que acabo de analizar, que son la destrucción del sujeto, la imposibilidad de configurar un sujeto racional, la imposibilidad de configurar una conciliación edípica con el cacique cristiano, la imposibilidad de configurarse como un ciudadano normal en el caso de Kafka. O sea, esta dimensión mitológica es la que otorga esta fuerza positiva en esas novelas. Esa es la tesis que defiendo en esta conferencia y en este libro. También en Kafka, el retorno al mito es un elemento fundamental. Entonces, bueno, recuerdo dos ideas muy simples, o una idea muy simple, que es el castillo. El castillo es una metáfora política en la novela de Kafka. Es una metáfora política envuelta de un elemento místico, o sea, muy evidente. Entonces, la metáfora del castillo como metáfora política y espiritual es una metáfora religiosa que se da, en primer lugar, digamos, en la tradición cristiana, se da nada más y nada menos que en Santa Teresa, en las moradas del castillo interior. Pero Santa Teresa, algo que no se suele decir, pero hay que decir, Santa Teresa toma esta idea de un libro fundamental del misticismo ibérico judío, que es el Zohar. Entonces, en el Zohar se habla también de un castillo interior, de unas moradas interiores, de las estancias interiores, estancias en el sentido arquitectónico de la palabra, y el proceso místico como el proceso de elevarse a través de las diferentes jerarquías de estancias hasta una instancia superior en la cual hay una unión extática con una sustancia divina. Entonces, la novela de Kafka, como la de Beckett o como la de Rulfo, también extrae de estas dimensiones mitológicas un elemento que trasciende, es lo que quiero señalar como aspecto fundamental, trasciende la visión negativa, la visión crítica, la visión dramática, la visión conflictiva de la realidad que sus personajes desarrollan. Y ya solamente me quedan dos párrafos que son la conclusión de esta conferencia de hoy, que subtitulo Hermenéutica literaria y teoría crítica, y en la que simplemente pongo el manifiesto, y obviamente pongo el manifiesto críticamente con respecto a la tradición hoy dominante en la producción académica, que es la estructuralista, y que es una tradición formalista y por tanto es una tradición reaccionaria, vamos a decir así. Que la única manera de comprender, la única posición
posible para comprender esta doble dimensión que he señalado aquí entre la exposición literaria de un narrador desgarrado de una realidad destruida, de una constelación histórica terminal, y ese elemento, esa fuerza mitológica capaz de otorgar, aunque sea de una manera mínima o precaria, un sentido afirmativo a esas novelas, esta comprensión de esta dinámica o de esa dialéctica solamente es posible hacerlo desde una filosofía crítica, desde una conciencia crítica, desde una teoría crítica de la sociedad contemporánea. La minimalización, voy a leer todo porque es una especie de resumen de toda la conferencia, la minimalización y desestructuración del narrador, la desarticulación de la unidad espacio-temporal de la narración literaria, la tensión dramática generada por el esfuerzo de comprender un mundo extrañado e incomprensible, y subrayo la palabra incomprensible, voy a jugar con esa palabra ahora, son rasgos esenciales que vinculan entre sí a las novelas, a las obras literarias de Kafka, de Beckett y de Ruth. La última característica que relaciona a sus narrativas radica en su voluntad artística de transformación y en su humanismo. Radica, por parafrasear una vez más a Nietzsche, en su divinización del humano y la naturaleza y en su reconocimiento de un cosmos sagrado. O sea, el reconocimiento de un cosmos sagrado a pesar de la conciencia de que ese cosmos sagrado está destruido. O sea, insisto en este elemento. Y por recordar también un enunciado programático formulado por Thomas Mann, esta última característica consiste, cito, en darle al mito una nueva función humana. En el contexto de los fascismos europeos y de las guerras europeas, Thomas Mann escribió con Karl Kerényi, que era un especialista en mitología griega, y hay una frase que se ha hecho célebre en el mundo germánico, por lo menos, en la cual Thomas Mann dice: hay que sacarle el mito de las manos de esos funcionarios grises del fascismo y devolverles una nueva función humana. Esa cita entera. Y creo que estamos en una situación histórica bastante parecida a la que Thomas Mann, el exiliado europeo por antonomasia, se refería. El último momento común de esas novelas es un retorno al mito y a la experiencia regeneradora de una realidad arcaica vinculada a los mitos como medio de recuperar en la novela esta perdida dimensión humana. Además, Thomas Mann tenía las ideas muy claras y lo formulaba. La combinación de mito y de psicología, decía, esta es el secreto, en el cual esa es la sustancia última en la cual, a partir de la cual yo he creado mi obra literaria. La insistencia en el carácter textual de la obra literaria, la subsiguiente separación del plaisir du texte, por una parte, y la experiencia cognitiva y una ampliación de la conciencia, es decir, la formalización lingüística de la novela por parte del estructuralismo de Kristeva y tantos tutti quanti, legitima hoy la reducción de la novela al periodismo literario sancionado por las industrias culturales, y ha reducido la crítica literaria a las tareas de clasificación lingüística y a un concepto autista de teoría carente de referentes existenciales e históricos. Hemos citado aquí, muy rápidamente, una doble tarea para la hermenéutica literaria del presente y del futuro. Su primer paso consiste en comprender la desarticulación formal del narrador y de la narración como una respuesta reflexiva frente a las crisis de nuestro tiempo. He subrayado el valor cognitivo de la experiencia literaria y estética, y la he contrapuesto a las interpretaciones que sustantivan el texto como una realidad objetivada y autónoma.
cuando no una realidad fetichista. Su última consecuencia estructural es lo que he llamado una teoría literaria autista y las novelas de boutique. En segundo lugar, he señalado un aspecto central en las novelas de Rulfo, Beckett y Kafka, y un momento central en toda auténtica obra literaria: la revelación de un cosmos, de un orden a la vez espiritual y físico, incluso o precisamente allí donde éste se presenta distorsionado y desarticulado hasta el extremo de su incomprensibilidad. Comprender una obra literaria, escribía Adorno en su interpretación de Endgame de Beckett, comprender una obra literaria no significa otra cosa que comprender su incomprensibilidad. La teoría crítica trata de formular filosóficamente la misma irracionalidad de la razón y la misma autodestructividad inherente a la lucha por la supervivencia que la hermenéutica literaria revela en los narradores de Beckett, Kafka y Rulfo como imposibilidad de comprender el mundo en el que vivimos. Bueno, gracias por su atención.